sé qué tienen tus ojos que me hacen suspirar. No sé qué tienen tus ojos que me hacen suspirar. Tu mirada transparente como el verde del sausal. Tu mirada transparente como el verde del sausal. Solita y de ojos azules como el grito de mi amor. Solita y de ojos azules como el grito de mi amor. Sabía que en el campo crecía tan bella flor. No sabía que en el campo crecía tan bella flor. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.
Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Muy buenos días, sean todos bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Ñucanchis Cancunapa. Alimpunchay, muy buenos días a todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando. Hoy, día viernes 12 de mayo, nos encontramos nuevamente aquí en Radio Chasqui Jujuy FM 88.7 para comenzar un nuevo ciclo, ¿no? Una nueva edición de lo que es Ñucanchis Cancunapa, el informativo diario de Radio Chasqui Jujuy FM 88.7. Son las 10 de la mañana, ya con 10 minutos, y nosotros, bueno, arrancamos un poquito tarde también, con un poco de música también, ¿no? Esa música andina, esa música que tenemos los pueblos indígenas, que nos identifican, que marcan nuestra cultura y nuestra identidad. El día de hoy, bueno, vamos a tener bastante información en lo que tiene que ver con el ámbito local, las repercusiones todavía, ¿no? que está teniendo lo que ha sido las últimas elecciones aquí en nuestra provincia de Jujuy. Lo que acontece también, ¿no? con los pueblos originarios a nivel nacional. Hay mucha situación que estamos atravesando todos los pueblos indígenas, y también hay una fecha muy importante que se nos está acercando para todos los pueblos indígenas, que tiene que ver con el 15 de mayo, que es recordado como el Día del Malón de la Paz, ¿no? Así que bueno, vamos a estar ahí hablando un poco también sobre lo que fue y lo que es aún, ¿no? También el Malón de la Paz, porque las repercusiones de aquellos de lo que sucedió en aquel año de 1946 todavía el día de hoy tiene mucha repercusión. Bien, vamos a comenzar ahí presentando al equipo que el día de hoy se va a estar haciendo cargo, ¿no? de lo que es la edición de Ñucanchis Cancunapa. Bueno, ahí acompañándome, como siempre, Sergio Ballesteros, que está todos los días acá en la radio acompañándonos, ¿no? Marcelo Tolay también, que está por ahí acompañándonos, y quien les habla, mi nombre es César Inti Angulo, acá en la conducción de Ñucanchis Cancunapa, de la edición de día de hoy, viernes 12 de mayo. De fondo escuchamos la música también ahí. La música no nos puede faltar en Ñucanchis Cancunapa, ¿no? Y estamos escuchando a una hermana, ¿no? Ella es Ruth Alonso, una hermana, ella, Guarmi, ¿no? Aymara, de Bolivia, ella oriunda, pero que está radicando acá en la provincia de Jujuy hace bastantes años y hace bastante música, ¿no? Ella se destaca mucho por tocar el instrumento del charango, así que de fondo también escuchamos la música de ella, que lleva el nombre de Guara, Ruth Alonso Guara. Bien, entonces nosotros nos terminamos de acomodar aquí en lo que es la radio, seleccionamos toda la información para brindarles, como así también organizar lo que va a ser la entrevista del día de hoy, para poder hablar sobre el tema del Malón de la Paz. Así que nos vamos a escuchar un poco de música aquí en Radio Chasqui Jujuy y volvemos enseguida con toda la información. Basta ya, dime dónde estarás.
Jujuy, Argentina. Transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Volvemos nuevamente, son las 10 de la mañana con 17 minutos, estamos en Ñucanchis, Cancunapac, de nosotros para ustedes por Radio Chasqui Jujuy FM 88.7. Vamos a arrancar con la información del día de hoy. Bueno, todos sabemos que el pasado domingo 7 se estuvo llevando a cabo las elecciones aquí en nuestra provincia de Jujuy, ¿no? Donde, bueno, los resultados son de público conocimiento. Pero dentro de lo que fue el marco del proceso eleccionario se llevaron a cabo también, según denuncias por parte de distintos espacios políticos como el Frente de Izquierda, en este sentido de denunciar algunas maniobras fraudulentas, ¿no? Por parte de la lista ganadora que comanda el gobernador de nuestra provincia, Gerardo Morales. Pero también, ¿no?, existe otra denuncia de fraude en estas elecciones, ¿no?, en donde un concejal de la localidad de San Pedro pide abrir todas las urnas nuevamente, ¿no? Así que bueno, vamos a leer un poco esta información porque nos llamó poderosamente la atención, digamos, ¿no? Porque supuestamente estas elecciones fueron transparentes, ¿no?, donde no hubo ningún tipo de problema. Pero bueno, esta información dice que ante las observaciones que presentó su lista, Pablo Kosanecki indicó con los votos obtenidos el Frente Justicialista queda en tercer lugar, lo que le permitiría renovar su banca. Hoy se presentarán en el Tribunal Electoral. Otra escandalosa denuncia de fraude en los comicios de este domingo, esta vez por parte de un concejal de San Pedro, quien asegura que en la apertura de 4 urnas se contabilizaron más votos a su favor que los resultados del escrutinio provisorio, que lo quería, por lo que podría renovar su banca, dice él, ¿no? Tal como ocurre en el escrutinio definitivo, apoderados de listas y dirigentes de los partidos se hacen presentes para corroborar la veracidad de las actas que se confeccionan al finalizar en cada elección. Así, este jueves, Pablo Kosanecki, candidato a concejal por el Frente Justicialista, se hizo presente en el Tribunal Electoral, donde comenzaron a detectar ciertas irregularidades, por lo que exigieron la apertura de urnas para corroborar la cantidad de votos a su favor. Declara, ¿no, Pablo? Ahí presentamos unas observaciones. Comenzó explicando el concejal del peronismo y detalló: en 4 urnas que se abrieron recuperaron 20 votos por cada una de ellas.
Esto se contrapone, ¿no?, con los resultados de algunas mesas donde el Frente Justicialista no sumaba ningún voto. En total son 51 mesas, lo que representa más de un tercio de las mismas, donde detectaron incongruencias, por lo cual pidieron a la justicia electoral que se realice la apertura de dichas urnas. El pedido no es menor, teniendo en cuenta que se juega la conformación del Consejo Deliberante. Nosotros, con nuestro escrutinio, con las observaciones, nosotros renovamos la banca como concejal en San Pedro, al quedar en tercer lugar y no en cuarto, como señalan los resultados del escrutinio provisorio, declaró Kosaneki. Bien, volvemos nuevamente. Vamos a ver otra información también que está pasando dentro de nuestra provincia, que tiene que ver con los sindicatos y gremios que hace bastante tiempo en nuestra provincia vienen haciendo distintas protestas, ¿no?, distintos paros también para poder avanzar en lo que es en materia salarial, ¿no?, en la mejora de los salarios en cada uno de los trabajadores y trabajadoras, ¿no?, que dependen del Estado provincial. En este sentido, ¿no?, la Asociación de Trabajadores del Estado anunció un paro por falta de personal en escuelas, ¿no? En este sentido, por ahí la problemática es otra, ¿no?, que tiene que ver con la falta de personal en escuelas, ¿no? Realizarán una medida de fuerza el próximo viernes 19 de mayo para visibilizar la situación que denunciaron al gobierno, pero no obtuvieron soluciones. Desde comienzos del ciclo lectivo 2023, desde ATE Jujuy, vienen denunciando la falta de personal de distintas áreas en instituciones educativas de toda la provincia y desde el Ministerio de Educación no hubo respuestas a la problemática. Tampoco las hubo en relación a los salarios de estos trabajadores educativos. La situación llegó al límite en la última jornada en el colegio número 1 Teodoro Sánchez de Bustamante, donde los padres limpiaron los baños por falta de porteros, ¿no? Así que bueno, Claudia Navarro, en este sentido, secretaria del Interior de la Asociación Sindical, Claudia Navarro, ¿no?, secretaria del Interior de la Asociación Sindical, confirmó que el 19 de mayo realizarán un paro y movilización para visibilizar la situación y protestar por la falta de respuestas del gobierno exigiendo soluciones a la problemática. De acuerdo a la gremialista, tuvieron oportunidad de plantear la situación a la ministra de Educación, pero su respuesta fue que dependían de Casa de Gobierno porque tienen que pagar para contratar nueva gente. La semana pasada ingresaron 40 contratos nuevos y lo hacen por semana, pero no sabemos dónde se asigna ese personal. En el reglamento de este personal, de acuerdo a Navarro, se estipula un portero cada 100 alumnos y un cocinero y ayudante cada 100 raciones. Pero eso no se cumple. Hay escuelas de grandes dimensiones con 5 porteros y se consideran suficientes, pero tienen que trabajar en cocina, administración, limpieza y cuidado de la puerta y baños. Muchos están sobrecargados, piden cambio de horario para tener más margen, pero no se los permiten. Y en las instituciones educativas hay mucha violencia laboral. La mayor parte de denuncias que tiene el Ministerio de Trabajo por violencia laboral son del ámbito escolar. Así que bueno, esa es la situación, así que tomar en cuenta lo que va a pasar el día 19, el próximo viernes, ¿no? 19 de mayo, se anuncia un paro de la Asociación de Trabajadores del Estado, ¿no?, ATE, aquí en la provincia de Jujuy. Así que bueno, todos aquellos que tengan a los padres de familia que tienen a sus niños ahí en las escuelas primarias, a tomar en cuenta esta noticia. No vaya a ser que por falta de personal también de servicio se vayan a suspender las actividades escolares. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito de música también. Ya tenemos la presencia acá de un hermano, ¿no?, muy conocido, enseguida lo vamos a presentar. Vamos a conversar con él sobre todo lo que tiene que ver, como lo habíamos anunciado, las actividades, ¿no?, y un poco también hablar un poco también de la problemática de los pueblos indígenas y de la historia de lo que fue el 15 de mayo, ¿no?, allá del año 1946, si no nos equivocamos, el primer Malón de la Paz. La primavera que todos vamos construyendo
corazoncito. Son las 10 de la mañana con 27 minutos ya. Volvemos nuevamente a Ñucanchis, Cancunapac, y ya nos encontramos acá con nuestra visita del día de hoy. Lo vamos a presentar, o vamos a dejar que presente, lo presentamos, ¿no? Él es José Sajama, ¿no? Él es nieto de un abuelo malonero. Así que bueno, vamos a pedirle muy buenos días al Impuncha. ¿Y cómo estás, José? Muy buenos días. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos para todo el equipo de tu programa y bueno, para toda la gente que a esta hora nos está escuchando. Bien, José, comentanos un poco, porque bueno, se nos acerca ya el día lunes, ¿no? Esta es la fecha clave. Comentanos un poco primero cuáles son las actividades que se van a estar realizando para esta fecha con respecto al Malón de la Paz. Bien, hay una agenda bastante importante en este marco. El día sábado, por ejemplo, en Queta, en mi comunidad, se va a estar haciendo una actividad deportiva. Sería como el primer campeonato deportivo, digamos, en honor al Malón de la Paz. Tenemos 3 equipos invitados. También parte de las actividades tienen que ver también con la inauguración de un pequeño salón comunitario que hemos construido con esfuerzo propio en el territorio para guardar forraje para los animales. Así que bueno, una jornada bastante cargada y bastante importante, la del día sábado en nuestra comunidad. Luego el día domingo en la noche vamos a proyectar el video de Por los Caminos de Malón de la Paz. Sí. En el Centro Cultural Guillermo Yampa. Esto va a ser en Abrapampa, en la ciudad de Abrapampa. Bueno, ahí en coordinación y en conjunto con la Dirección de Cultura del municipio local. El día lunes las actividades tal vez centrales o el acto central en la plaza principal de Abrapampa. Todo esto va a dar inicio a partir de horas 9 de la mañana. Ahí con la ceremonia y todo, ¿no? Como corresponde, totalmente, sí. Digamos. Y algunos invitaditos que tengan por ahí algunos personajes, no personajes, en realidad algunos referentes, en realidad, ¿no? Que estén presentes. Sí, nos han comprometido, por ejemplo, hasta ahora la gente del COAG. Invitamos a los muchachos de Yancas, probablemente esté ahí Ezequiel, así que bueno, va a ser un gusto poder contar con su presencia en el acto oficial en Abrapampa. Totalmente, así que bueno, esto, ¿no? Con respecto a las actividades que se vienen realizando año a año, ¿no? Nunca se dejó de hacer, incluso me acuerdo que hasta en pandemia algo se hizo también, ¿no, José? Nunca se dejó de hacer, digamos, porque bueno, todos por ahí, especialmente vos, digamos que sos nieto de un abuelo malonero, queremos mantener la memoria histórica viva, ¿no? Para que esto no se pierda, porque entendemos también, no sé si acordás conmigo, José, en que el proceso que iniciaron nuestros abuelos ya venía, ¿no? De un proceso anterior, digamos, de lucha de los pueblos indígenas. Lo hicieron nuestros abuelos nuevamente, marcando un nuevo hito dentro de esa lucha, pero algunas cuestiones de problemáticas siguen vigentes, ¿no? Tal cual, no, comparto plenamente. Yo creo que el Malón de la Paz ha sido un hecho tan trascendental y importante, significativo para nosotros que
no solo no podemos dejar de homenajear a los que han participado, sino también comprometernos a que podamos seguir en este camino, ¿no? Uno de los lemas o el eslogan que nosotros utilizamos siempre es que a tantos años del Malón de la Paz nosotros seguimos caminando. Previo al Malón hubieron una infinidad de luchas, de resistencias, de hechos también trascendentales importantes que han tenido por objetivo por defender el territorio, primero de la colonia, después de los estados. No te olvides que 1874, 1875 o en el periodo denominado independentista han habido más de 200 batallas en la Puna, los cuales hemos tenido que también ser parte y resistir a todo ese tipo de atropellos que venían sobre los territorios. Ahora eso entendido hasta el día de hoy, digamos, le venimos haciendo resistencia a una multiplicidad de avasallamientos que tienen por hoy el gobierno de turno. Así que bueno, coincido plenamente y claro, ni la pandemia nos frenó. Había que por lo menos organizarse y ir al lugar a Tinate o al Monolito, plantear, digamos, hacer memoria, ¿no? Por lo menos hacer una llamadita a los medios para que el día no pase como desapercibido y se pueda traernos a la memoria esta gesta tan importante. Totalmente, bien. Bien, ahí comentanos un poco también, ¿se nos están yendo o se nos fueron todos los abuelos ya, José? Quedan todavía, tenemos, o sea, ¿alguno va a estar presente ahí en los actos? Claro que sí, va a estar el abuelo Narciso que todos los años nos acompaña. El abuelo Narciso López, acordate que él fue con 8 años y todavía, bueno, claro, lo podemos tener, ¿no? El resto, bueno, ya nos dejó en este territorio, ya nos dejó en este espacio, digamos. Seguramente nos acompañan desde otro espacio, más en una gesta o en una jornada tan importante como lo va a ser el 15 de mayo. Totalmente. Bien, ahí entonces, algo más que quieras comentarnos, José, no sé, algo que se nos haya escapado a los dos, tal vez, de información. No, a ver, invitarle a la sociedad, a la gente que nos escucha, bueno, al principio a los militantes que se puedan acercar, que puedan ir, que podamos compartir la jornada, tanto el sábado en Queta como el lunes en Aurapampa, y el día 20 lo va a estar haciendo Tinate también, otra comunidad que lo venía realizando los últimos años. Sí. Entonces son como varias fechas, varias jornadas enmarcadas en una misma intención, la reivindicación, la memoria, la lucha por la tierra, en fin. A los militantes decirles que ratifiquemos ese compromiso de lucha, volvamos a comprometernos, redoblar los esfuerzos si fuera necesario, porque estamos en una lucha noble, en una lucha justa, y bueno, y a la gente que nos escucha, al resto de la sociedad, invitarlos a reflexionar. Medio jodido viene la cuestión territorial hoy por hoy, porque bueno, sí, todavía tenemos gente que nos invade el territorio, a nivel país tenemos lamentable decir, he escuchado un informe último de Federación Agraria que dice que por año 600.000 personas se están yendo 60.000 del campo a la ciudad, están migrando, no hay condiciones de vida para la gente que todavía se encuentra en la ruralidad, en las comunidades. También ese informe menciona que de Argentina, que tiene 280 millones de hectáreas, hay 25 millones y esto es preocupante, digamos, hay 25 millones que son tierras que están en manos de extranjeros. Y extranjeros no hablamos de gente de nuestra zona, digamos, por decir andina, estamos hablando de británicos, estamos hablando de británicos, digo, gente del Reino Unido, así. Los considero enemigos, les considero gente muy mala, muy malvada, que ha hecho muchísimo daño a nuestro país, en el cual hoy convivimos una diversidad, por lo que han hecho con Malvinas
en nuestro país. Digo, hoy los tenés con 1 millón de hectáreas, 1,5 millones de hectáreas uno solo. Totalmente, sí. Y bueno, es muy lamentable. Acordate que bueno, el lago Escondido todavía sigue en una propiedad privada. Bueno, gente como esa hoy lo tenemos acá en el país. Entonces, decirle a la gente que pueda reflexionar el 15 de mayo y bueno, valorar el esfuerzo que han hecho 174 abuelos, 174 personas en 1943 que caminaron desde La Puna hasta Buenos Aires a exigirle al presidente Perón en ese entonces la entrega totalitaria de los títulos de propiedad de las tierras que venían en manos de terceros, de los llamados terratenientes. Pedirles que bueno, podamos reflexionar y podamos de alguna manera comprometernos con la lucha que hoy llevan los pueblos originarios, también los sectores sociales, sectores comprometidos con la lucha y defensa del medio ambiente, los sectores comprometidos con nos involucra a todos, ¿no? Eso es cierto, digamos, justamente vos hablabas de... Por ahí, vamos a continuar la entrevista. No nos vamos a ir, dice todavía. Vos hablabas del medio ambiente, ¿no? Justamente tocabas este tema y bueno, hace bastante tiempo se viene tocando también que el cuidado de la tierra, ¿no? De la tierra, de la Pachamama, repercute también, obviamente, cómo no, dentro de las ciudades, digamos, ¿no? Si vamos a consumir un agua contaminada, no solamente se la va a contaminar dentro de los territorios de la Puna, por ejemplo, sino que también eso deriva después dentro de las propias ciudades, digamos, ¿no? Entonces es una cuestión que no solamente afecta a comunidades indígenas del área rural, sino también a cada uno de compañeros, compañeras, hermanos, hermanas que habitamos dentro de las ciudades, ¿no? No, tal cual, sí, es una responsabilidad compartida entre militantes, no militantes, gente que bueno, vivimos en esta ciudad, en estos pueblos rurales, campesinos, indígenas, gente de la ciudad que bueno, nos compromete hoy más que nunca a poder cuidar el medio ambiente, ¿no? Bueno, los pueblos originarios lo vienen haciendo bastante bien desde el área rural, pero bueno, desde la urbanidad me parece indispensable poder aportar, sumarse a ese proceso que vienen, o a esa tarea que vienen realizando los pueblos originarios. Totalmente. Por último, a ver, José, ahora sí te soltamos, ¿no? Estamos reflexionando un poco y es inevitable, ¿no? Preguntarte por el tema de las elecciones, ¿no? Y también por ahí si podemos hacer contraponerlo a la situación de los pueblos indígenas, qué va a pasar ahora, cómo lo ves vos, cómo lo analizás de lo que pasó en las elecciones y qué futuro, a ver qué nos depara a los pueblos indígenas dentro de nuestra provincia. Vos sabés que yo no me olvido de la carta abierta que hizo el actual gobernador cuando fue por el conflicto mapuche. Ajá, cierto, sí. En uno de sus párrafos decía que había que meter los presos, que vulneran la Constitución, en fin. Vos sabés que a partir de ahí me quedó una sensación, digamos, de... bueno, por un lado fijó su posición, ¿no?, en relación a la problemática pueblos originarios. Digo, por ahí quienes tenemos contactos con el pueblo mapuche sabemos que ellos están también reivindicando una lucha noble, justa, por la defensa de su territorio. Digo, entonces, tenemos el principal referente político acá en nuestra provincia que tiene una posición bastante extrema con los pueblos originarios. Ahora, imagínate lo que va a ser de acá 4 años más. Estamos hablando del mismo autor ideológico, del mismo responsable que ha venido avasallando derechos, siendo irrespetuoso también con comunidades. Estuvimos en lo que es Tilquiza, en aquella represión. Estuvimos también, bueno, lo último en Caspalá también. Lo último en Caspalá, o sea, acompañando resistencias ante los atropellos de la actual gestión. Ahora se ha ratificado eso y la verdad que me parece peligrosísimo, digamos, estos próximos 4 años. Vamos a tener que redoblar esfuerzos, llamar a todos los sectores a poder unificar una lucha, hacerle frente, hacerle resistencia a este modelo que viene siendo bastante irrespetuoso y irresponsable con nuestros derechos.
Bueno, lo que ha dejado estas últimas entiendas es un sabor nuevamente a derecha, esa convivencia también, ¿no? Con el bipartidismo. Digo, me parece que bueno, vamos a tener que redoblar esfuerzos para poder hacer resistencia, hacerle frente a este modelo que últimamente ha sido bastante maltratador con nuestros sectores. Sí, eso, bueno, producto de también han jugado muchísimo con la necesidad, porque bueno, hemos encontrado gente, por lo menos en La Puna, haciendo campaña con 5.000 pesos más el voto, repartiendo bolsones de mercadería, repartiendo chapas, cemento, en fin. Sí. Han jugado con nuestra necesidad, con la necesidad de la gente, y bueno, por eso es que tenemos que lamentar 4 años más de este modelo que, reitero, es bastante irrespetuoso y irresponsable con nuestros derechos. Bien, entonces, bien. Sí, José. Llamarles a eso, digamos, a unificar la lucha de los diferentes sectores y poder hacerle frente a este modelo neoliberal, este modelo que tiene un proyecto de saqueo con los recursos naturales y un proyecto de aniquilación de nuestros pueblos. O sea, hay que hacerle frente, no nos queda otra. Bien ahí entonces. Bien, José, te agradecemos muchísimo que te hayas acercado a la radio. En primera instancia teníamos pensado hacer una entrevista telefónica, ¿no? Y nos dijiste que estabas más o menos cerca de la radio, así que bueno, decidimos venite, José, mejor charlemos acá de frente, así bueno, nos mostrás todo. La gente también puede ver, ¿no?, quién es la persona que está hablando, porque estás saliendo ahí en vivo y estás saliendo con una cámara, te están viendo, te están conociendo los que no te conocen, ¿no? Así que bueno, y también se están enterando de todo lo que estás haciendo en La Puna Jujeña y lo que va a pasar el 15 de mayo. Así que bueno, muchísimas gracias, José. No, por favor, gracias a vos por la invitación, por tenerme en cuenta. Nuevamente mi saludo a toda la gente que escucha la radio. Es gratificante para mí poder estar en tu programa, acá en la radio. Creo que es la primera vez que puedo salir al aire en tu programa, y es de muchísima significancia para mí. Te deseo muchos éxitos en el programa, a la radio, cuando lo que necesiten. Vamos a estar ahí. Muchas gracias nuevamente a vos y a toda la gente que a esta hora nos escucha. Bien, ahí entonces pasaba José Sajama, ¿no? Él es representante, ¿no?, también de las comunidades indígenas ahí de La Puna, y van a estar realizando actividades para el 15 de mayo, el día del Malón de la Paz. despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer. Estás aquí. Mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida, que me alejen más de
Chacana Raimi, camino simbólico que guía nuestros pasos. Comienza un tiempo especial para nuestros pueblos, mes de la Chacana, mes de mayo. Los pueblos y naciones de la Abya Yala conmemoramos y homenajeamos al símbolo más representativo de la cultura andina, la chacana. Todo en el mundo andino ancestral está en el mismo terreno y alrededor de un círculo donde a cada parte se le da la misma importancia. No existe en la cultura andina algo que esté por encima de otra cosa. Chacana, o también conocida en la cultura occidental como Cruz del Sur, fue utilizada como base organizadora de la ciencia, la cultura y la sociedad andina. Es la constelación de las 4 estrellas y en el mes de mayo la posición de la constelación permite una perfecta alineación de ellas y es el tiempo que da comienzo a un nuevo Pachacuti. Chacana Raimi, camino simbólico que guía nuestros pasos. Este proyecto ha sido ganador de Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. 88.7, Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. ...10 de la mañana ya con 52 minutos... ...volvemos nuevamente a Ñucanchi, Cancunapas... ...de nosotros para ustedes... ...el informativo diario de Radio Chasqui Jujuy FM 88.7... ...y bueno, ahí teníamos la visita... ...recién hace instantes nada más... ...de José Sajama, ¿no? ...quien nos estuvo comentando... ...sobre las actividades que se van a realizar... ...para... En realidad las actividades son en el marco, ¿no? ...del 15 de mayo... ...el día del primer Malón de la Paz... ¿Qué pasó en el año 1946? ¿No? Y nos encontramos a 77 años de aquella gesta, de aquel hito de nuestros abuelos que caminaron desde la Puna Jujeña hasta la capital del país, ¿no? La ciudad de Buenos Aires. Bien, vamos a leer nuevamente las actividades, ¿no? Porque es muy importante, la verdad, que volver a repetir cada una de las actividades que se van a estar realizando a partir del día de mañana, ¿no? Bueno, entonces comienza todo esto. El día domingo, 14 de mayo, ¿no? A las horas 20 se va a estar realizando una proyección de video en el Centro Cultural Guillermo Yampa, ¿no? Esto en la ciudad de Abrapampa, ¿no? El lunes 15 de mayo comienzan el acto central, ¿no? A las 9:30 con una recepción de abanderados e invitados especiales en el Centro Cultural Guillermo Yampa, nuevamente, ¿no? Y previa también una ceremonia. A horas 10 de la mañana es el inicio del acto en homenaje a los 77 años del Malón de la Paz, la entrada de banderas de ceremonia, el izamiento del pabellón nacional y nuestro símbolo de los pueblos indígenas, la huipala plurinacional, entonación del himno nacional argentino, minuto de silencio en homenaje a los maloneros fallecidos, palabras alusivas a cargo de un representante del Consejo de Comunidades, palabras alusivas a cargo de un descendiente de los abuelos maloneros, palabras alusivas a cargo de referentes de comunidades y organizaciones indígenas, retiro de banderas de ceremonia y posteriormente la desconcentración.
a 77 años de aquel Malón de la Paz, hoy seguimos caminando. Bien, rápidamente, nuevamente, vamos a tratar de desarrollar un par de informaciones más, ¿no?, que tienen que ver con nuestros pueblos indígenas. Justamente hablábamos de las elecciones hace unos instantes, ¿no? Y también tocábamos ahí con José un poco de la situación de las comunidades indígenas en nuestra provincia, y habíamos hablado un poco de la situación de que pasó en Caspalá, ¿no? Pero con respecto a las elecciones, ¿no?, en Caspalá, por ejemplo, le dijo no a Gerardo Morales, ¿no? Y bueno, por ahí si uno se va al sentido común, digamos, se da cuenta, digamos, de toda la situación que ha atravesado la comunidad con respecto al gobierno provincial, con respecto a las represiones y el avasallamiento de los derechos de la comunidad de Caspalá. Obviamente me parece que es lógico que le haya dicho no, digamos, a quien ha sido el autor intelectual y material, ¿no?, también podríamos decirlo así, de lo que ha pasado en la comunidad, ¿no? En este sentido, la comunidad le dijo que no a Gerardo Morales y eligió a la candidata Colla del Frente Justicialista. Apasa, ¿no?, el apellido de la electa, fue electa por el voto popular que dio por ganadora a la lista 505 del Frente Justicialista de Jujuy y se quedó con la comisión municipal con más del doble de los votos que su rival del Frente Cambia Jujuy. En comunicación, bueno, con los medios de comunicación, Apasa indicó: la gente del pueblo y la comunidad Colla no iba a permitir que continúen los atropellos que hemos sufrido a partir de las expropiaciones que impulsó Gerardo Morales, apoyado por su comisionado. Consultada sobre cómo va a desarrollar su gestión a partir del 10 de diciembre, señaló: vamos a tener mucho diálogo y escuchar las necesidades de los habitantes de Caspalá. Tenemos mucho para hacer y mejorar las condiciones del pueblo. La electa comisionada además se refirió a los proyectos que necesita la localidad. Vamos a trabajar para tener un polideportivo cerrado, una playa de estacionamiento y que la escuela se haga en su propio lugar y no expropiar la cancha que es de uso público y que derivó en múltiples atropellos y violación a los derechos como pueblos preexistentes. Pese a que el Frente Cambia Jujuy renovó su liderazgo, en gran parte de la provincia hubo excepciones en Mina Pirquitas, Rinconada, Yavi, Hipólito Yrigoyen, El Moreno, Fraile Pintado y Caspalá, donde resultó victorioso el Frente Justicialista. Otra información que tiene que ver en este sentido con el ámbito nacional, ¿no? Todos sabemos la situación que estamos atravesando a nivel nacional con respecto a la inflación, ¿no? A la suba de todos los precios de primera necesidad, como así también aquellos, por ejemplo, todos los servicios, ¿no?, que han subido en los últimos meses debido también a esta corrida cambiaria con respecto al dólar y, bueno, toda la situación que es de público conocimiento. Pero en este sentido, ¿no?, las organizaciones de base, las organizaciones territoriales de los barrios populares, las organizaciones sociales, van a organizar una gran movilización, ¿no?, que según declaraciones prometen ellos, será la movilización más grande de los últimos 15 años. ¿Quiénes son los frentes de organizaciones sociales que van a realizar esta gran movilización? Son la UTEP, ¿no?, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y la Unidad Piquetera, ¿no?, que confirmaron que marcharán juntas contra el ajuste. Esto nos parece por ahí algo novedoso también porque, ¿no?, tenemos entendido que la Unidad Piquetera, ¿no?, pertenece por ahí, tiene mucha afinidad con lo que son los partidos políticos de izquierda, ¿no?, Polo Obrero, el PTS, por ejemplo, el MST, ¿no? Y la UTEP está conformada por organizaciones sociales que se comenzaron en aquellos tiempos denominándose los Cayetanos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, si no me equivoco, la Corriente Clasista y Combativa, ¿no? A Somos Barrios de Pie, por ejemplo. También está
el MTE, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, ¿no? de Juan Grabois. Así que bueno, vamos a desarrollar un poco la información porque nos parece importante, la verdad, porque se vienen realizando bastantes movidas dentro en el territorio nacional, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, con respecto, ¿no? a esto del ajuste, y que el ajuste tiene que venir también, ¿no? por ahí de la mano de mejoras en las condiciones de los potenciar trabajo, por ejemplo, y de las condiciones laborales de todo el campo popular, ¿no? de trabajadores. Así que bueno, por primera vez desde la llegada del Frente de Todos al gobierno, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP, y las organizaciones de Unidad Piquetera protagonizarán de forma conjunta una jornada de protesta. Será el próximo jueves frente al Ministerio de Desarrollo Social, con una agenda de reclamos centrada en el problema alimentario de los barrios. Apuntaron contra la ministra Victoria Tolosa Paz. Finalmente, las organizaciones sociales, políticas y sindicales que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP, Unidad Piquetera, el Frente de Organizaciones en Lucha y la CTA Autónoma decidieron conformar un frente común de protesta y anunciaron la movilización más grande de los movimientos populares de los últimos 15 años en la Argentina. Será el próximo jueves 18 de mayo y tendrá como destino la sede del Ministerio de Desarrollo Social ante la falta de respuesta a sus demandas de parte de la titular de esa cartera, Victoria Tolosa Paz. En una conferencia de prensa frente al Obelisco porteño, los dirigentes sociales convocaron a un plan de lucha hasta que se resuelva el problema alimentario y apuntaron contra el gobierno, la oposición patronal y el ajuste del Fondo Monetario Internacional. Luego de muchos acercamientos, la CTA y los movimientos sociales afines al gobierno nacional aunaron sus reclamos a los de las agrupaciones piqueteras de la izquierda que están en pie de guerra con Tolosa Paz y le exigen que los reciba desde hace más de 3 meses. Para el secretario general de la UTEP, Esteban Gringo Castro, existe una política común en contra de los movimientos populares. Por esta razón, reivindicó la unidad de cara a la manifestación del próximo jueves. Estamos en un marco de unidad muy amplio de los movimientos populares. Es la más amplia que he visto y de la que he participado. Nos parece una falta de respeto que no podamos resolver el problema alimentario en nuestras organizaciones y barrios y nuestros barrios. Hay una decisión política de que eso no se resuelva y nos obliga a movilizarnos el 18 de mayo hacia desarrollo social para empezar un plan de lucha hasta que se resuelva el problema alimentario. Bien, entonces esa es la situación, a poner mucha atención en lo que va a pasar el 18 de mayo, el jueves que viene, ¿no? Con esta gran movilización que prometen, será una movilización la más grande de los últimos 15 años, según declaraciones de los referentes de la Unidad de Trabajadores de la Economía Popular, la Unidad Piquetera y en este sentido también la CTA Autónoma, ¿no? Así que bueno, a esperar lo que va a pasar el día jueves. Bien, volvemos nuevamente, son las 11 de la mañana, ya con 3 minutos, nos hemos pasado unos minutitos del programa. Bueno, vamos a despedirnos y a presentar a todo el equipo que estuvo el día de hoy acá acompañándonos para que ustedes del otro lado puedan recibir toda la información, ¿no? Y también todo lo que hemos hablado ahí con José Sajama con respecto al Malón de la Paz. Bien, me estuvo acompañando el día de hoy ahí Sergio Ballesteros, como así también Marcelo Tolay, y quien les habla, mi nombre en conducción es César Inti Angulo. Así que bueno, nos estaremos encontrando conmigo el próximo viernes nuevamente, así que a esperar a ver qué es lo que pasa. No se olviden de seguirnos también en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como Radio Chasqui Jujuy FM 88.7. No se olviden también de escuchar la radio, ¿no? Hay distintos programas que se llevan a cabo acá en nuestra emisora, ¿no? Tenemos programas, por ejemplo, Señales de Humo, Transmisión X, están los hermanos también de salud que hacen un programa que tiene que ver con la salud, Suma Hampi, ¿no? Vestigios del Viento también ahí con Fernando. Así que bueno, los invitamos a seguirnos en nuestras redes, a escuchar la radio, a seguir las transmisiones también que hacemos a través de YouTube y como así también a través de Facebook. Bien, mi nombre, nuevamente repito, es César Inti Angulo y será hasta la próxima. Tinku Nakama.
perdido en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra. Ese es su respiro. Entre hirampos de luna, zamponias que en el viento huyen. En viaje, buscando un cielo, un cóndor va como mi ser. Resucitará, buscando la luz. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui.